Fuentes dependientes. En este módulo vamos a ver unas fuentes muy interesantes, sobre todo son modelos matemáticos que pretenden darnos un manejo o permitirnos el manejo numérico de ciertos dispositivos utilizados en instrumentación. Listo. ¿Qué significa dependencia? Significa que el valor de la fuente depende de otro parámetro que está explícito en el circuito. Yo puedo tener, por ejemplo, voy a colocar algo, una fuente de corriente que esté en serie con una resistencia y puedo tener inclusive solamente conectado a la misma referencia, puedo tener otra fuente y digo que aquí vale 2 veces la corriente de I. Supongan que la corriente que va por I es la que va por la resistencia y la resistencia es de 1 ohm. Si yo aquí le digo que pongo 1 amperio, bien, acá van a circular ese amperio. Por lo tanto, aquí va a salir 2 veces el valor que tiene la corriente. ¿Listo? Entonces por aquí saldrían 2 amperios donde sea que se necesitan. Esta es la filosofía, pero la voy a explicar detenidamente. Empecemos diciendo que una fuente de voltaje dependiente de voltaje es aquella que entrega un voltaje cuya dependencia es, aquí hay un elemento que me genera la dependencia. Normalmente, si el voltaje de salida es igual a un número alfa por otro voltaje, por un voltaje X, miren que es una fuente de voltaje que depende de voltaje. Entonces, alfa, que sea una constante, puede ser 2, puede ser 1, puede ser 10, va a tener ¿cuáles unidades? Va a tener voltio sobre voltio. Fuente de voltaje dependiente de voltaje. ¿Y cómo la reconozco yo? Sobre todo yo la voy a reconocer por si tiene la forma de un rombo, ya eso me indica que es una fuente dependiente. Listo. Ahora, ¿y es una fuente de qué? Si tiene el signo más y el menos es de voltaje. Si tiene la flecha es de corriente. Perfecto. ¿Y quién nos dice de qué depende? Listo. Esto nos dice de qué depende. Entonces es una fuente de voltaje dependiente y aquí veo que aparece un voltaje, por lo tanto fuente dependiente de voltaje. Vamos a analizar esta de acá. Es una fuente de corriente dependiente de voltaje. Al analizar que es un rombo, me doy cuenta de que efectivamente es dependiente. Miro lo que hay adentro, es una flecha, o sea que es una fuente de corriente. Ahora voy a buscar su dependencia. La dependencia la encuentro por un número. Yo aquí estoy representando alfa, beta, y gamma y w simple, como unas constantes, pero son números, así los encuentro en los circuitos. Y este número está multiplicando un voltaje, lo que me dice que es una fuente dependiente de voltaje. Muy bien. Vamos a analizar el tercer caso. Fuente, lo mismo, es rombo, aparece el signo más y el signo menos, lo cual me indica que efectivamente es un voltaje y depende de quién, de una corriente. Por último tendríamos la fuente de corriente dependiente de corriente. Muy bien. Ahora vamos a hacer voy a mostrar cómo la implementamos dentro de Multisim. Listo. Bueno, en Multisim yo encuentro las fuentes dependientes aquí. Estos serían las 4 medidas o las 4 fuentes que yo acabo de mostrarles. Voy a abrir esto un poquitillo más. Ok, listo. Aquí ya se ve más claro.
¿Listo? El estudiante debe comprender de que una fuente de voltaje controlada o dependiente de corriente, por ejemplo, aquí en inglés yo la diría current controlled voltage source. Es debido a la característica del lenguaje inglés que uno se encuentra lo que controla, esta parte de la expresión la encuentra uno adelante y esta la encuentra atrás. Es debido a eso que a veces surgen algunas confusiones en los estudiantes. Por ejemplo, aquí es una fuente de voltaje controlada por voltaje, fuente de corriente controlada por fuente de voltaje controlada por corriente, fuente de voltaje controlada por esto es una fuente de corriente controlada por voltaje, esto es una fuente de voltaje controlada por corriente, esta es una fuente de corriente controlada por corriente. Muy bien, y vamos a hacer el caso más simple, por ejemplo acá. Voy a tener esto. Tengo un voltaje y aquí voy a tener este circuito. Listo. Voy a suponer de que el parámetro me dice 2VI y este sería más menos VI. Esta resistencia es de 1 ohm y aquí tengo entonces un voltaje de 5 volts. Aquí tengo una resistencia de 2 ohms y el ejercicio me pide hallar el voltaje de salida. Listo. Yo aquí me puedo dar cuenta de que el voltaje más menos aparece aquí más menos. Entonces yo puedo decir de que V sub I es igual a 5 voltios. No hay ningún problema. Ahora, teniendo ya el voltaje V sub I, pues me vengo y reemplazo acá. Por eso entonces digo 2 veces el 2 multiplicado por V sub I sería igual a 10, pero entonces este de acá me cambia las unidades. ¿Listo? Se me ha pasado por alto, voy a recordarlo. Las unidades de esta señora de acá serían voltio sobre voltio. Si esto es una fuente de corriente, entonces beta tendría las unidades de amper sobre voltio. ¿Listo? Amper sobre voltio es Siemens. ¿Listo? Esta tendría las gamma, la constante que está acompañando una fuente de voltaje dependiente de corriente, pues entonces quedaría voltaje sobre corriente y tendríamos ohms, aquí serían Siemens, estos son voltios sobre voltios, y una fuente de corriente que depende de corriente, pues simplemente tiene las unidades son amper sobre amper. Quiero que al estudiante le quede muy claro que no es adimensional, aquí las unidades no se cancelan. Muy bien, volviendo ya a nuestro siguiente ejercicio, entonces yo me doy cuenta de que la corriente que circula por aquí es igual a 2 que multiplica a 5 volts, es igual, esta señora tiene las suficientes unidades acá, porque sus unidades son amper sobre volt. Con volt de acá se me va y me quedan los amperes, es igual a 10 amperes. Perfecto. Aplicando la ley de Ohm, tendría que el voltaje de salida es igual a 10 amperes que multiplican a 2
ohms. Esto es igual a 20 volts. Y vamos a ver si esto es cierto. La fuente, esto es una fuente dependiente, una fuente de corriente dependiente de voltaje. ¿Listo? O sea, voltage controlled current source. Voltage controlled current source. Aquí está. La voy a colocar. Listo. Ahora, va hacia arriba. Perfecto. Y yo quiero que este sensor se me vaya para el otro lado. Entonces lo voy a poner así. Muy bien. Ahora coloco una resistencia. La voy a cambiar acá. Listo. Duplico. Voltaje. Muy bien. Aquí puedo ya cablear. Voy a colocar este voltaje está bien. Esta resistencia es de 1 ohm. La cambiaré. Muy bien. Ahora esta resistencia es de 2 ohms. La cambio. Y este valor de la constante es 2. La voy a poner acá. Y vean que son Siemens sus unidades. Bueno. Le doy Enter. Listo. Pero en este punto del circuito, bueno, me he equivocado aquí en algo. Miren que en este punto del circuito, él sabe. Yo voy a esperar 2 veces, es mi constante, pero 2 veces V sub I. Y aquí aparece V sub I. Yo debo de alguna manera censarlo. Listo. Entonces la idea es ¿cuál? Coloque el positivo, conéctelo aquí y el negativo, conéctelo acá. Se hace la conexión en paralelo como si fuera un voltímetro, debido a que esto lo puede interpretar el estudiante como un sensor. Entonces, simplemente usted lo que tiene es que censar. Entonces, cuando yo censo voltaje, lo más conveniente es hacerlo en paralelo. Quizás lo más conveniente y lo correcto. No tanto por conveniencia, sino por hacerlo de una manera correcta. Ahora voy a colocar aquí un voltaje de salida para ver si nos ha funcionado. Ok, no coloqué la tierra. Y ahora vamos a ver. Son 20 voltios, efectivamente. ¿Listo? Este es. Ahora voy a hacer otro ejercicio para conectar una fuente de corriente, dependiente de corriente. Muy bien, entonces podría ser acá. Voy a colocar esta corriente. Voy a hacerla. Bueno, voy a obviar este aquí. Hagamos algo más interesante. Pongamos la misma fuente de 5 volts, pero esta vez pues vamos a colocarle aquí una resistencia de 2 ohms. Aquí viene una de 8 ohms. Muy bien, y vamos a decir, por ahora me pego a esta configuración debido a que no he mostrado métodos de análisis y no es necesario. Simplemente quiero hacer esta fuente de corriente, va a ser dependiente de corriente, y va a decir de que va a ser 10 veces lo que pase por I1, y aquí está I1. Y aquí miremos que sea una resistencia de 1 ohm.
Muy bien, entonces yo aquí puedo encontrar simplemente estas dos resistencias están en serie debido a que pasa la misma corriente, por lo tanto se pueden transformar en una de 10. Entonces me quedaría acá 5 volts sobre 10 ohms. Y aquí seguiría el mismo montaje. Y ya es fácil de ver de que el voltaje más menos aparece aquí. La corriente I sub 1, que es aquella que pasa por acá, es igual a 5 voltios dividido 10 ohms. Esto es igual a 0.5 amperes. Debo hacer una corrección aquí, debido a que el ejercicio lo planteé, pero era 10. 10 acá, listo, perfecto. Entonces, esta corriente de acá, ¿cuánto va a ser igual? A 10 por 0.5 amperes. Las unidades de este señor aquí serían ampere sobre ampere, para no borrar nada, para no modificar las unidades. Y esto es igual a 5 amperes. Si yo voy a mirar el voltaje de salida, por ejemplo, el voltaje de salida sería igual a 10 por 5. Perdón. 10 por... Sí, ahí está. Son 5 amperes que multiplican a 1 ohm. Esto es igual a 5 volts. Y vamos a ver si esto corresponde. Voy a quitar esta señal de acá. Voy a abrir un poquitito esto acá. Bueno, tengo la misma fuente, tengo aquí una resistencia. Aquí tengo otra resistencia. La voy a colocar acá. La voy a poner acá. Y esta acá. Listo. Bueno, de nuevo, ahora tengo una fuente de corriente controlada por corriente. Current Controlled Current Source. Vamos a ver si la encontramos por acá. Current Controlled Current Source. Aquí está. Bien, la pongo y la voy a voltear porque ella está apuntando hacia arriba y la voy a hacer un espejo. Listo. Bueno, y acá la voy ya a unir. Pasémosla por el sensor de una vez para que lo coja. Listo, y aquí lo voy a poner. Bueno, en este caso lo que está sensando esta fuente es corriente. Yo el voltaje lo mido en paralelo, pero la corriente siempre nos han dicho desde nuestro laboratorio de física 2 que la midamos en serie. Tengo que hacer pasar toda la corriente por el sensor para hacer una medida real. Debo abrir el circuito. Muy bien. Y la corriente va en este sentido. Va en este sentido. Por lo tanto, que yo debo hacer que ella fluya en este sentido, en el sentido real que va la flecha, para que me dé positiva. Si la corriente va en este sentido y yo de alguna manera la mido, pero con la flecha del sensor al revés, me va a dar un valor negativo y esto se me va a dar mal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Vengo para acá, la retiro, listo, ahora debo hacer que la corriente entre y luego salga, perfecto, entonces me vengo para acá, me aseguro de que entre por el final de la flecha, aquí está, y acá me aseguro de que salga la medida, no toco los cables. El multisim es
él solo detecta que hay un nodo cuando está esta bolita. Noten que aquí no está la bola, entonces no hay ningún problema. Miremos valores, aquí son 8, 2, 5, 10, perfecto. Y vamos a ver cuánto nos da el voltaje de salida. Perdón, aquí he puesto 2 y es 1. Y ahí está mi error. Efectivamente, como lo habíamos calculado. Listo, y esas son las dos consideraciones que hay que tener. Cómo se mide una fuente de voltaje, cómo conectar el sensor de la fuente dependiente de voltaje y cómo conectar el sensor de la fuente dependiente de corriente. De resto, ya cuando yo ya lo sé conectar, las trato como, al menos para dibujarlas, las trato como unas fuentes comunes. Más adelante, en los módulos que van a continuación, se comentará el manejo de estas fuentes de una manera ya matemática dentro de un sistema.